Acabo de aprobar la certificación de Sharing and Visibility Architect en el primer intento y te voy a contar en este vídeo cómo ha sido mi experiencia. Desde qué recursos he utilizado para estudiar hasta qué conceptos son los más importantes para el examen y qué tipo de preguntas te vas a encontrar. Y al final del vídeo también te diré para qué tipo de perfiles creo que va orientada esta certificación y si merece la pena o no. Así que vamos allá. Por si eres nuevo en el canal, soy Víctor Domínguez y trabajo como consultor Salesforce. Y ayudo tanto a empresas como a profesionales a iniciarse en esto de Salesforce y a sacarle el máximo partido a la herramienta. Y aunque llevo ya varios años en este ecosistema, esta es mi primera certificación como arquitecto. Y quizá por eso le tenía algo de respeto al examen. Pero como siempre te voy a contar cómo ha sido mi experiencia con esta certificación por si te sirve de inspiración. Si te gustan estos vídeos y quieres apoyar el canal, puedes suscribirte. Empezando por los recursos que utilicé para estudiar, la auténtica clave fue la guía de estudio y los exámenes prácticos de Focus on Force. Vamos, que no estudié nada de Trailhead. Si has trabajado ya en varias implementaciones Salesforce, Focus on Force será suficiente si te apoyas tanto de la parte teórica como de la parte práctica. De hecho, por extraño que parezca, creo que para esta certificación Focus on Force te sobreprepara. Es decir, en mi experiencia, los exámenes de Focus on Force llegaron a ser bastante más complicados que muchas de las preguntas que me encontré luego en el examen real de Salesforce. Incluso algunas preguntas de Focus on Force son sobre elementos de Classic que ya están descontinuados y que Salesforce ya ni siquiera pregunta en esta certificación. Pero bueno, mejor prepararte de más que de menos. Y como siempre, muy importante, recomiendo leer el feedback que nos da Focus on Force, tanto de si la respuesta es correcta como incorrecta, porque al final esto acaba siendo clave en el estudio. Y como siempre, te dejaré en la descripción mi enlace de afiliado de Focus on Force por si quieres apoyar al canal. Ya sabes que yo aquí solo recomiendo recursos que yo mismo utilizo para estudiar. A mayores, te recomiendo que pruebes a estudiar con ChatGPT porque para mí es una forma mucho más divertida y útil frente a recursos como Trailhead y además puedes utilizarlo para generar preguntas que sean similares a las que te vas a encontrar en el examen. Puedes utilizarlo también para que te explique algunos de los conceptos que no te acaban de quedar claros y también te puede ayudar a profundizar cuando no sabes si una respuesta que has dado en uno de estos exámenes es correcta o incorrecta. A mí desde luego que me fue muy útil. Y para que sepas en qué conceptos debes centrarte, vamos a revisar muy rápidamente cuáles son los temas más importantes y qué tipo de preguntas te van a hacer de cada uno de ellos. Bueno, lo primero que tienes que tener muy claro es cómo funcionan los org-wide defaults. Es decir, tienes que tener muy claro cuáles son las implicaciones de que un objeto esté como public read write o solo como public read o como private o como control by parent, que esto además solo se encuentra disponible en algunos objetos como contact. Y una de las cosas que debes recordar y que no es tan evidente es que si quieres optimizar el rendimiento, lo suyo es que los objetos estén en public read write. Y el motivo es muy sencillo. Cuando el objeto está con esta configuración, Salesforce no tiene que andar estableciendo reglas ni calcular quién va a poder acceder a los registros, porque ya están abiertos al máximo, todo el mundo puede acceder a ellos y todo el mundo puede editarlos. Sin embargo, esto muchas veces no encaja con las necesidades de negocio de muchas empresas, así que no siempre es la mejor opción. Luego, por supuesto, tienes que saber cómo puedes extender estos org-wide defaults, que como ya sabes es a través de los roles, estableciendo una especie de jerarquía, o con otros mecanismos como las sharing rules, que ya sabes que tenemos las Criteria-Based Sharing Rules y las Ownership-Based Sharing Rules, que básicamente unas dependen de criterios específicos que cumplan los registros, mientras que otras simplemente dependen de quién sea el propietario del registro. Es decir, podemos compartir un registro si cumple unas condiciones determinadas o si el propietario es una persona o un grupo de personas determinado. ¿Qué más mecanismos tenemos? Pues por supuesto el manual sharing. Y esto tiene alguna particularidad por la cual te pueden preguntar. Y es que si tú compartes manualmente un registro con otra persona, pero cambia el propietario original de ese registro, esa persona que había tenido acceso gracias a que se lo habían compartido, esa persona deja de tener acceso en el momento en que cambia el propietario inicial. ¿Vale? Tenlo en cuenta. Y luego también hay otros mecanismos que son un poco más complejos y un poco más técnicos, como es compartir registros a través de Apex. Pero esto nos permite, por ejemplo, compartir un registro con un usuario que especifiquemos en un campo. Esto solo lo podemos hacer con Apex. Y aquí lo que sí que podemos añadir es una Custom Sharing Reason,
que lo que nos permite es que, aunque cambie el propietario original, si hemos compartido ese registro con un usuario o con un grupo de usuarios, que sigan teniendo acceso a ese registro. Todo esto solo lo podemos controlar a través de Apex. Vamos a continuar con otros temas que sí que son más sencillos. Y una de las cosas que tienes que dominar es todo lo que tiene que ver con el implicit sharing, ¿vale? El compartir registros de forma implícita. Por ejemplo, antes hemos dicho que los contactos pueden estar como control by parent. Esto significa que si tienes acceso a la cuenta, al account, automáticamente tienes acceso implícito a todos los contactos que cuelgan de esa cuenta. Pues esto mismo aplica también con otros mecanismos, como las relaciones del tipo master detail, donde si tienes acceso al padre, automáticamente de forma implícita tienes acceso al hijo. Y esto es muy importante porque te pueden hacer alguna pregunta sobre qué tipo de relación utilizar en función de si quieres que automáticamente se compartan si tienes acceso al padre o no, ¿vale? En esos otros casos tendrías que establecer una relación del tipo lookup. Y dentro también de este tema de compartir de forma implícita, tienes que saber que si tienes acceso a una oportunidad o a un caso determinado, al final esta oportunidad y este caso van a estar siempre asociados a una cuenta, a un account, y de forma implícita vas a tener acceso de lectura a esta cuenta. Te pueden hacer alguna pregunta sobre si tienes acceso o no a una cuenta, si tienes acceso a la oportunidad, y en este caso tienes que saber que mínimo tendrás acceso de lectura. Luego, otro tema muy importante son las licencias de Experience Cloud. Vas a ver varias preguntas sobre las licencias del tipo Community o Community Plus o las licencias del tipo Partner y cómo proporcionar visibilidad a los registros según el tipo de licencia. Y esto es algo que es bastante complejo si no has tenido nunca experiencia con Experience Cloud, como es mi caso, así que te lo vas a tener que estudiar muy bien. Recuerda que hay varios mecanismos como los sharing sets o como los share groups para compartir estos registros, y también recuerda que si tienes que darle acceso a un partner, a oportunidades, por ejemplo, cuyo propietario sea otro partner, vas a necesitar darle el permiso de super user, ¿vale? Todo esto, por favor, repásalo bien porque te vas a encontrar varias preguntas. También muy importante son los account teams y los opportunity teams. Y aquí lo que tienes que saber es que dentro del propio account team podemos controlar la visibilidad que van a tener estos usuarios sobre las oportunidades y sobre los casos relacionados con esa cuenta. Si simplemente quieres controlar la visibilidad de una oportunidad, en ese caso simplemente lo puedes configurar todo a través del opportunity team. Pero que sepas que desde el account team vas a poder controlar tanto las oportunidades como el acceso a los casos relacionados con esa cuenta. Luego vas a encontrarte muchas preguntas de cómo forzar la seguridad que tenemos configurada en, por ejemplo, una clase de Apex. Y aquí una de las cosas muy importantes que tienes que saber es que si quieres que se aplique la seguridad del usuario, por ejemplo, a nivel de registro, tienes que utilizar la palabra clave o las palabras claves with sharing. Y si quieres forzar la seguridad de los campos, tenemos comandos o métodos como isAccessible para saber si el usuario puede ver el campo, y también tenemos isUpdatable para ver si puede actualizar el valor de dicho campo. Recuerda, por cierto, y esto es muy básico, que la seguridad de los campos se controla a través de profiles y permission sets. Luego comprobarás si este usuario tiene acceso a través de su perfil o sus permission sets a dicho campo. Y por último te vas a encontrar varias preguntas sobre optimización y rendimiento del sistema. Al fin y al cabo, esto es una certificación de arquitecto, así que tiene todo el sentido. Y aquí una de las cosas que tienes que saber es que un mismo usuario no debe ser nunca el propietario de más de 10.000 cuentas. Y esto es muy importante. Al final las cuentas controlan el acceso también muchas veces de otros objetos, como ya hemos visto en este vídeo. Así que por una cuestión de rendimiento es muy importante que se divida el propietario de estas cuentas. De lo contrario, tendrá un gran impacto en cómo se hace este cálculo de quién tiene acceso a según qué registros. Y otra cosa que debes saber es que cuando hacemos cambios en Salesforce que afectan a quién puede acceder a los registros, como por ejemplo si cambiamos la estructura de los roles que tenemos en el sistema, hay varios mecanismos o varias herramientas que nos permiten que este cálculo de las reglas tenga el menor impacto posible para los usuarios y para el rendimiento del sistema. Me refiero a mecanismos como el Parallel Recalculation, como el Granular Locking
o como el Deferred Sharing Calculations. Si tienes claros todos estos conceptos, lo tendrás fácil para aprobar el examen. Vale, Víctor, pero ¿realmente merece la pena hacer esta certificación? ¿Y para qué tipo de perfiles es recomendable? Bueno, lo primero que debo aclarar es que esto no es una certificación para todo el mundo. Y mucho menos es una certificación para principiantes, porque se trata de una certificación bastante cara, ¿vale? Cuesta unos $500 y creo que te puede resultar muy complicado si te estás iniciando en esto de Salesforce, porque desde luego que el tema de la seguridad es algo bastante complejo, sobre todo si no has trabajado nunca en implementaciones. Además, que hay muchas otras certificaciones y más baratas que tienen bastante más sentido si estás comenzando. Por el contrario, si ya tienes bastante experiencia en varios proyectos o varias implementaciones de Salesforce, creo que te resultará relativamente sencilla. De hecho, cualquier persona que simplemente tenga la certificación de administrador ya tiene una base bastante sólida sobre los fundamentos de la seguridad de Salesforce. Solo tendrías que profundizar un poco en toda la parte de Apex, que eso sí que entiendo que puede ser un poco complejo si no tienes un perfil técnico. Y luego a mayores, pues simplemente las limitaciones de las licencias de Experience Cloud y también todas estas consideraciones de optimización y rendimiento de la plataforma. Pero quitando eso, a nivel básico, todo lo que tiene que ver con roles, sharing rules, profiles, permission sets, todo eso ya lo dominas si tienes la certificación de administrador. Ahora bien, algo que tienes que saber es que han simplificado mucho esta certificación y ahora es el típico examen en el que tienes 3 opciones y solo una de ellas es correcta. Creo que antes tenías que seleccionar varias opciones y eso obviamente complica mucho el examen, pero no es el caso. Ahora la gran pregunta, ¿la recomiendo o no la recomiendo? Bueno, pues si estás en la misma situación que yo, es decir, si estás intentando perseguir esta carrera de arquitecto de aplicaciones, es un requisito fundamental, porque es una de las 4 certificaciones que vas a tener que obtener. Además, para esta certificación en concreto, creo que no necesitas ser desarrollador ni tener demasiados conocimientos técnicos para aprobarla. Ahora bien, se trata de una certificación bastante cara, unos $500, así que si tienes la opción de que te la pague tu empresa, la empresa para la que trabajes, muchísimo mejor. Por mi parte, tengo planeado seguir obteniendo certificaciones de arquitecto y te contaré mi experiencia en este canal, en Simple Salesforce. Así que puedes suscribirte para ver más vídeos de Salesforce en español. Eso es todo, nos vemos pronto. Chao.